Entre 45 minutos y una hora fue el tiempo promedio esperado por los usuarios del transporte público para poder abordar una unidad y trasladarse a destino. 7 empresas fueron las que oficialmente comunicaron que no trabajarían en la jornada de este lunes. Sin embargo, el resto no salió a las calles, según dijeron sus autoridades, por temor, ya que habían sufrido atentados a lo largo del fin de semana. Nuestro compañero Mauricio Durán tiene los detalles al respecto. Adelante, Mauricio. Así es, compañeros, y antes que nada les quiero mostrar la situación caótica prácticamente que se vivía en la zona de Eusebio Ayala, casi General Santos. En horas de la mañana aproximadamente, hablamos de las 6:30 a 7 de la mañana, y para ello grabamos durante 5 minutos de corrido esta arteria principal de nuestra capital y la aceleramos. Seguramente ya están imágenes también para demostrar que en todo este tiempo solamente un colectivo pasó por este lugar, un colectivo que se encontraba, por supuesto, absolutamente repleto, prácticamente hasta en el techo. Habían personas intentando llegar hasta sus destinos. Decían entre 2 horas, 1 hora y media, 40 minutos estaban esperando. Además, también se pueden apreciar en las imágenes la cantidad de personas que estaban aguardando en este lugar algún vehículo que los lleve hasta sus lugares de trabajo. Recordemos que tampoco estaban disponibles los buses del Estado, como suele ocurrir en otra ocasión. Pero ¿qué decían las personas totalmente enojadas y ofuscadas por esta situación? Esto es lo que mencionaban al respecto. Sí, hace 2 horas ya que estoy acá esperando el colectivo. ¿Qué línea está esperando? El Itagua. ¿Es para ir a su trabajo? No, para irme ya a mi casa, estoy saliendo de mi trabajo. ¿Trabaja? Sí, trabajo. Estoy saliendo de mi trabajo. ¿En su casa? Sí, en mi casa, posguardia. Esto afecta, obviamente usted tiene que ir a descansar, tiene que ir a dormir. La verdad que estoy muy cansada porque tuvimos una noche muy agitada en emergencias médicas. Y hace 45 minutos que mi hija tiene que estar en el colegio ya y no estamos consiguiendo colectivo. El Estado había afirmado que solamente 7 empresas no estarían trabajando el día de hoy. Pero ¿qué ocurrió? Y seguramente también ya vamos a apreciar en imágenes, varios vehículos sufrieron atentados, pedradas, se rompieron los vidrios. Inclusive en algunas imágenes se puede apreciar que dispararon contra los asientos o a los asientos directamente de los conductores. Una actitud totalmente criminal por parte de quien haya hecho esto, y por lo cual también varias empresas decidieron no salir a las calles para resguardar tanto la seguridad de sus conductores como así también de los pasajeros. Esto también es algo que mencionaban los usuarios, que estaban esperando prácticamente cualquier línea, pero ninguna pasaba en horas de la mañana por las arterias de la capital. Esto es lo que decían también al respecto. El 27, el 29, no hay ninguno. Recién vino el 133, no sé si ustedes filmaron, quisimos tomar y no hubo caso. Hace, ponerle 40 minutos. ¿Es normal esto o no? ¿Qué colectivo está esperando? Yo cualquiera no me voy a Cacería, no me voy, pero no hay lo. Si por ahí viene 19, el 20 o lo que sea, podemos irnos hasta Fernando, zona norte sería. Pero no pasa ninguno. Ninguno, hace 40 minutos que estamos esperando. Por su parte, Juan Villalba, secretario general del sindicato de la línea 49, afirmó desconocer estos hechos vandálicos y reivindicó sus exigencias para tanto el Ministerio de Trabajo como también el Viceministerio de Transporte. Esto es lo que decía al respecto Juan Villalba. Si se comprueba tal cosa, Juan Villalba no está dispuesto a acompañarle a esa clase de compañeros. La reivindicación de todos los compañeros, el registro sindical de todos los compañeros y el tema de peaje, ida y vuelta, también el aumento del pasaje indebido. No hubo ningún decreto presidencial, por lo tanto se subió de 2.300 a 3.400. Y eso es el reclamo que hoy en día estamos haciendo, ¿verdad? La medida de fuerza se extenderá al menos hasta el día de mañana, según denunciaban los miembros de las empresas que están adheridas a esta medida de fuerza. ¿Qué va a hacer el Estado? Es lo que también nos preguntamos nosotros para paliar tanto esta situación como también para proteger la integridad física de los usuarios. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien.